Hoy nos metemos a fondo con una figura singular del siglo XX, Émile Cioran, un pensador de una lucidez, bueno, casi devastadora, ¿no? Rumano, exiliado en París, famoso por ese pesimismo tan radical y un estilo que la verdad a veces duele. Hemos estado buceando en varias fuentes, análisis sobre su vida, su obra, y la idea es esa, intentar destilar un poco las claves de su pensamiento, ver por qué nos sigue de alguna manera interpelando hoy, ¿no? A pesar de esa oscuridad. Y bueno, ver qué podemos sacar, qué pepitas de lucidez hay en ese desencanto. Vamos a intentar pillar un poco el hilo de Cioran. Pues empecemos por el principio, por sus raíces. Nació en Raș-Cinari, en Rumanía, 1911. Su padre era sacerdote ortodoxo y parece que hay una anécdota con su madre que le marcó bastante. Sí, efectivamente. Una frase que él mismo contaba, que su madre le dijo algo así como: si hubieras sabido lo infeliz que ibas a ser, te habría abortado. Terrible, ¿verdad? Una frase que, bueno, ya casi te adelanta su visión del nacimiento como un problema en sí mismo. Estudió filosofía en Bucarest, además con gente como Ionesco, Eliade, figuras importantes, y sufrió desde muy joven de insomnio crónico. Él mismo decía que era clave, ¿eh? Sin el insomnio, llegó a decir, pues no habría escrito nada. O sea que esa vigilia forzada fue lo que le afiló el pensamiento. Uf, qué fuerte. Y luego viene una etapa, bueno, más complicada, ¿no? Entre el 33 y el 34 tiene una beca, se va a Berlín, justo en pleno auge nazi. Y sus primeros textos rumanos, como ese de la transfiguración de Rumanía, parece que reflejan ciertas simpatías fascistas. Sí, ese es un punto, bueno, ineludible y bastante controvertido de su juventud, es verdad. Pero a ver, es importante decir, como señalan las fuentes, que Cioran más tarde renegó completamente de esas ideas. Las llamó locura juvenil. Incluso pidió que ese libro no se volviera a editar. Nosotros lo contamos como parte de su biografía, claro, sin más. Ya en el 37 se va a París y allí vivirá de una forma muy austera, casi como un ermitaño en plena ciudad. Y ahí toma una decisión importante. Deja de escribir en rumano y se pasa al francés. Ahí es donde nacen obras como el Breviario de Podredumbre, ya en el 49. Rechazó siempre la vida académica, eso sí, y murió en París en 1995. ¿Vale? Entramos entonces en el meollo, ¿no? Sus ideas filosóficas centrales. A ver, su pesimismo no es solo una pose de adolescente rebelde, ¿eh? Es una conclusión filosófica. La existencia, para él, pues no tiene un sentido último. Y lo más fascinante es cómo ve el nacimiento. Lo llama el inconveniente, o incluso una catástrofe ontológica. ¡Ostras! O sea, no un milagro, ¿no? El principio del problema de existir. Y el sufrimiento entonces no es algo a evitar, sino casi... Una herramienta, exacto, una vía de conocimiento. Decía algo así como que la felicidad embrutece. En cambio el dolor, la lucidez que te puede dar el dolor, te revela verdades. Incómodas, sí, pero esenciales. Ya. Y justo esa lucidez es la que le lleva a desconfiar de todo. De sistemas, de ideologías, de religiones. Las veía como trampas, como consuelos falsos que te impiden pensar libremente. Su crítica a las utopías es feroz. Hay una frase suya muy conocida y muy dura. Todo paraíso prometido en la tierra termina generando su propio infierno, o algo muy parecido. Claro, tiene sentido desde su punto de vista. Cualquier promesa de perfección colectiva choca con esa naturaleza, bueno, absurda y conflictiva del ser humano que él veía. Y esa lucidez tan cruda le lleva a tocar temas tabú como el suicidio, aunque de una forma muy particular, ¿verdad? Muy filosófica. Sí, exacto. No lo plantea como una recomendación, ojo, sino como una idea que libera. Hay una reflexión suya famosa que lo clava. El pensamiento del suicidio es un gran consuelo. Ayuda a superar muchas noches difíciles. Es la idea de tener esa salida, esa puerta, lo que paradójicamente te puede hacer la vida más llevadera. ¡Qué paradójico, sí! Y todo esto lo expresa con un estilo muy suyo, aforístico, fragmentario. ¿Qué quiere decir eso, aforístico? Pues que escribe en frases cortas, como sentencias, punzantes, ¿sabes? Como fogonazos de pensamiento, con un lirismo muy ácido. La forma y el fondo van totalmente de la mano en Cioran. Vale, queda claro. ¿Y por qué Cioran, con esta visión tan negra, nos resuena hoy? Parece que conecta con cierto malestar actual, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí.
Vivimos una época de mucha ansiedad, ¿no? Crisis climática, guerras, inestabilidad, la alienación tecnológica. Y esa honestidad tan brutal de Cioran sobre el vacío, sobre el fracaso de las grandes promesas, pues resuena. Yo diría que la clave es que ofrece como un antídoto contra esta positividad tóxica, ¿no? Contra el optimismo obligatorio. Su valor hoy no es darte soluciones fáciles, claro que no. Es más bien validar esa sensación de absurdo que mucha gente siente. Incluso su crítica al ruido constante, a la vanidad, casi parece adelantarse a esta era de sobreexposición en redes, ¿no? De buscar siempre el reconocimiento fuera. Sin duda, sin duda. A ver, Cioran no es un autor de autoayuda, ¿eh? No busquemos eso. Lo que te ofrece es, quizás, la dignidad de mirar de frente al oscuro, a las partes más jodidas de la existencia, pero sin autoengaños. Es una honestidad descarnada, en un mundo que muchas veces nos pide una esperanza forzada. Sí, entiendo. Así que, resumiendo un poco, Cioran sería el filósofo del absurdo, pero asumido con lucidez. El estilista de la amargura inteligente. Su obra te enfrenta con verdades incómodas, pero quizá necesarias para no caer en ilusiones fáciles. Y para cerrar, me quedo con una idea que flota en su obra y que da que pensar. Quizá la paradoja más interesante de Cioran es esa, que mirar de frente a la desesperación, sin tapujos, puede llevarte a una especie de liberación. Liberación del peso de las expectativas, del autoengaño, o como dice esa frase suya tan inquietante: en el juicio final solo se pesarán las lágrimas. Y te deja ahí, pensando, ¿qué peso tendrían las nuestras?